Después de nuestra visita a Barcelona, seguimos nuestro viaje por España. Decidimos coger un tren desde la estación de Barcelona Sants, que nos costó 118 € por persona para llegar a Sevilla, una ciudad llena de historia, tradición y muchísima vida. En este primer video de la serie vamos a recorrer el centro histórico, la Plaza de España, haremos una breve visita a Carmona, una ciudad poco conocida pero muy significativa para nosotros, y también viviremos algo muy especial en la Feria de Abril. Así que acompáñame a dar inicio a esta nueva aventura por España y a descubrir Sevilla. El tren tiene cafetería y miren, desde aquí sí que se ve la vista mejor que donde yo estoy. Ay, mira qué chévere, pero ya me dio hambre, voy a ver qué venden aquí. Tiene menú a la carta y aparte tienen unos combos de sándwiches con refrescos y papitas, que eso fue lo que entonces yo escogí, un sándwichito de pollo con papitas. Y habíamos comprado estos chocolatitos en Barcelona y este es el postre de nosotros. Están bien buenos, de Ricardo de pistacho y el mío es de avellana. Y están bien ricos. En ese televisorcito están las paradas que vamos haciendo. Ahora mismo estamos en Madrid. Este recorrido lo hicimos con la compañía de trenes Renfe y duró aproximadamente 6 horas hasta llegar a la estación del tren Santa Justa en Sevilla. Y luego cogimos un Uber para llegar a nuestro hotel. Y llegamos al hotel, miren, se llama Hotel Ribera de Triana. Este barrio está ubicado en uno de los barrios más bohemios de aquí de la ciudad de Sevilla, que por supuesto más adelante vamos a ir a recorrerlo. Miren qué bonito el hotel, vamos a hacer check-in, hay que dar los pasaportes. Miren esta área de acá, qué bonita, miren esa barra ahí. Bien relax, wow. Nos dieron un mapa de la ciudad y con esto se nos va a hacer más fácil recorrerla, aparte también de la transportación pública, saber los puntos estratégicos. Nos tocó la habitación 011 y eso está aquí, mira, un piso más arriba de la recepción. Así que vamos a ver la habitación. Vamos a poner la tarjetita aquí para prender las luces. Oh, todo verde, miren. Qué bonito, mire, lo primero que vemos es el baño, muy bonito y espacioso. Entonces aquí, miren, esta habitación sí está grande, wow, miren esa cama, está bien grande, lo que no veo es como un closet, pero debe haber por ahí. Vamos a ver la vista, pero no tengo mucha esperanza porque estamos bien bajitos. Ah, mira para allá la vista que tenemos. Una construcción que no han terminado aquí, pero mira, tenemos vista parcial allá al río, así que no estamos tan mal, no estamos tan mal. Miren, aquí está el closet, está al otro extremo del baño y está bastante grande y la caja fuerte. Frente a la cama tenemos el televisor. Miren este espejo aquí, qué grande, está bien chévere. Aquí tenemos un escritorio con una neverita. Mira, está de lo más cómodo el cuarto, de verdad. Aquí vamos a estar las próximas 5 noches y este hotel nos salió en 1.327 en total, incluyendo el desayuno diario. Así que está bueno, porque estamos en una fecha que va a haber mucha gente porque hay una feria de abril aquí en Sevilla y nosotros vamos a estar para disfrutarla también. Descansamos un ratito y salimos a comer. Y lo que pasa es que aquí hay muchos negocios que cerraron a las 4:30 y abren a las 8 de la noche por el horario de descanso de aquí de España. Y de verdad es que los sitios que están abiertos son como café. Vamos a ver si encontramos un lugar, Kevin, que está abierto y tiene pues por lo menos unas tapitas para tranquilizarnos el hambre y si acaso más en la noche pues salir a comer, ni modo. Hay que adaptarnos. Estamos viendo el mercado de Triana, así que vamos para allá a ver si hay algunos puestos de comida chévere. Miren esto que está aquí, uy, qué bonita esa escultura. Déjame ver qué es esto. No sé, tiene muchas frases ahí escritas alrededor. ¿Dónde están esos gitanos alfareros de Triana y dónde fueron los yunques que cantaban en la fragua? Eso es un monumento a los alfareros y ceramistas. Por eso es que hay tanta cerámica y tantas frases
o escritos alusivos a los alfareros. Vamos ahora para el mercado, que yo no sé, yo creo que esto es un supermercado. Ah, está cerrado. Está cerrado lamentablemente el mercado. Ellos abren hasta las 3 de la tarde y ellos sí que no vuelven a abrir más tarde. Así que seguiremos buscando por aquí. Ya estamos en el barrio de Triana como tal y aquí entonces yo había visto un restaurante. Vamos a ver si lo encuentro, creo que es este, se llama Cantalobos. A ver si es este no es. En esta área sí que hay bastante ambiente y los negocios están abiertos. Mira, lo encontré, míralo aquí, vamos a ver el menú. Porque aquí, mira, tienen hasta hamburgers, tienen tapas, mira, buñuelos de bacalao, que quiero probar desde que estaba en Barcelona. Así que vamos a ver el menú, a ver si nos quedamos aquí como tal. Aquí no tienen la cerveza Estrella, la que tienen es la Cruz Campo, porque esas dos cervezas son competencia, o tienen una o tienen la otra. Así que aquí nos tocó, miren esta, y le mandamos a poner este limoncito también para hacerla más suavecita. Vamos a ver si sabe como la Estrella, sabe mejor o no tan buena. Sabe igual, de verdad. Me imagino que por eso es la competencia, pero saben igual. Así que salud. Y llegaron nuestros aperitivos. Miren, yo me pedí los buñuelos de bacalao, como les había dicho, y Ricardo se pidió unas croquetas de boletus. Eso es como de setas. Y de plato fuerte pedimos un entrecot, que es un tipo de steak con papas fritas. Miren esos pimientos ahí, que se los voy a dejar a Ricardo. Y entonces Ricardo pidió un acompañante para él, unas papas bravas. Eso pica, eso yo no me lo voy a comer. Miren, los entremeses estaban bien ricos. Y fíjate, el de Ricardo, que es como una seta, las setas estaban como molidas. Y yo pensé que no me iba a gustar. Y de verdad que me gustó más que mis buñuelos de bacalao. Así que para la próxima vez me pido eso. Ahora vamos a ver qué tal el steak. El steak está muy bueno y dio perfectamente para Ricardo y para mí, porque como nos habíamos comido los aperitivos, así que recomendado este restaurante. Yo les voy a dejar el enlace de todos los lugares que estaré visitando en Sevilla en la cajita de la descripción. Vamos a ir a visitar varios lugares ahora. El monumento que les mostré del alfarero y del ceramista también está ubicado aquí, y el mercado. Aquí en esta misma calle donde está el restaurante, Ricardo encontró esta pastelería Los Angelitos de Santa Isabel. Miren esto, todos los dulces que hay aquí. Miren esto, Dios mío, esto es un pecado. Mira Ricardo ahí a ver qué. Mira los bizcochos. Y miren todo esto. Está lleno, parece que es bueno. Déjame ver qué podemos pedir de aquí. Miren, aquí está el área de las galletas. Fíjate, no tienen una de Red Velvet. Y miren estos dulces de acá también, más pequeñitos, para la dieta. Me pedí la de coco. De que es saludable, porque esto no tiene ni azúcar, nada. Y no sabe casi a coco. Pero no, mira, se me deshacen aquí. Tengo que tener cuidado porque se me puede caer al piso. Eso sí, están baratas. Estas salieron en 1.50. Vamos ahora para el puente Isabel II, mejor conocido como el puente de Triana. Este puente fue inaugurado en el 1852 y es el que conecta el centro histórico con el barrio de Triana. Este es el castillo de San Jorge. Miren qué bonito para una foto. Esto está al comienzo del puente desde el barrio Triana hacia el centro histórico. Al otro extremo, miren, tenemos un restaurante, se llama María Trifulca. Por debajo de este puente pasa el canal de Alfonso XIII. Este canal se hizo desviando el río Guadalquivir, que queda al extremo derecho del puente al final, y el propósito de hacer este canal era para que pasaran embarcaciones comerciales al centro de la ciudad. Y de hecho, en la parte donde se desvía el río hacia el canal hay unas esclusas para que entonces puedan pasar. Sin embargo, en otras informaciones en Google te dice que este es el río Guadalquivir, pero no, lo correcto es el canal de Alfonso XIII. Pero lo que sí se puede decir es que el río Guadalquivir forma parte de este canal. Miren qué grande es, y ahí pues miren, tenemos personas haciendo kayak, tenemos estos tours en botes bien chéveres, y hacia el otro lado miren, tenemos embarcaciones más grandes y te
veo allí como un barco pirata, quizás una excursión también. Al fondo vemos otro puente, porque hay varios puentes también cruzando el canal. Y miren qué bonito desde aquí la vista hacia parte del barrio de Triana. Hay unas escaleras que se puede bajar por debajo del puente. No sé qué habrá para allá, pero lo vamos a investigar. Y hacia el otro extremo ya estamos viendo parte de la ciudad y hay un paseo también que usted puede venir en bicicleta, caminando, sentarse allí tranquilito. Miren, allí hay personas bordeando el canal, sentaditos admirándolo y el fresquecito, porque aunque está haciendo sol, está haciendo fresquito hoy. Vamos a bajar por aquí para ver qué es lo que hay debajo del puente. Miren este espectáculo debajo del puente, qué brutal. Miren, esto parece que están practicando para unas olimpiadas. Y entonces aquí hay un paseíto. Vamos a bajar, por supuesto, para ver qué más hay por allá. Una vez bajamos para el lado derecho, no hay acceso, aunque veo unas personas caminando por allí, pero yo creo que eso es a su propio riesgo. Para acá sí, entonces hay un camino, ¿verdad? Vamos a ver, miren esto, qué brutal aquí. Esto para tomarse fotos, un photoshooting de boda, de lo que sea, está espectacular. Esto es un tour de esos que dan de gratis guiado a personas para la ciudad. Pero, esto yo creo que cae en el paseo que queda detrás del hotel de nosotros. Ya mismo verifico. Miren esto. Wow, y estamos en la hora de la tarde, que en esa hora el sol está perfecto para tomarse fotos. Miren los patitos, qué chiquititos, con su mamá. Mira. Mamá. Con este frío que hace. Esa agua debe estar bien fría, ¿sabes? Ay, Dios mío, qué bello. Quieren que nos tiremos al agua, está muy fría. Ellos están gozando ahí. Tenía razón, miren, este es el paseo de Nuestra Señora de la O. Este paseo llega hasta allá, el hotel, así que por aquí es que nos vamos. Y toda esta estructura, miren, hace parte del Castillo San Jorge. Yo no sé si ese castillo de verdad está abierto al público o qué. Parece que sí, a lo mejor es que estamos en un horario que ya está cerrado. Miren, esta es una embarcación privada, pero no sé si aquí llegan las embarcaciones que te hacen los tours por todo el canal. En la noche debe ser bien bonito. Miren, aquí tenemos unos farolitos. Se casan. Es una boda, una despedida de soltera. Están todas vestiditas iguales. Miren, y venían por el Callejón de la Inquisición. Este callejón tiene una historia y es que se dice que por aquí se conducían a los prisioneros que iban a ser juzgados por la Inquisición. Miren esto aquí. Es bien estrecho y bien oscuro y bien frío. Al final está la calle principal por donde nosotros pasamos para ir al restaurante más temprano. Aquí también van a encontrar restaurantes. Miren, tenemos este que se llama Lola Cacerola. Y ahorita cuando pasamos por la calle que queda al otro extremo, tenían un ambiente ahí de flamenco, bailando, cantando, espectacular. Lo que pasa es que vimos el menú y como que no nos llamó mucho la atención, pero de verdad es que parece que se pasa bien. Tengo un perrito que quiere que yo le tire su huesito de plástico. ¡Ah! Gimme. Otra vez. ¡Échale! Se fue a buscar otro cliente. Ya estamos llegando al hotel de nosotros. Mira, está aquí bastante cerquita del otro puente. Yo no sé si el paseo continúa para allá, pero vamos a hacer un about face aquí porque hay que descansar para recargar baterías para lo que nos falta aquí en Sevilla. Buenos días, llegó la hora del desayuno. Vamos aquí para el buffet. Hay distintas estaciones. Esta es la de los huevos. Aquí tenemos los cereales. Aquí tenemos el pan. Allá en el centro tenemos lo que es lo dulce.
Y entonces acá lo que es el café, el jugo y embutidos y quesos. Pero miren qué bonito está esto. Y no, miren la vista que tenemos desde aquí. Vamos a ver, yo creo que nos sentaremos aquí. Miren esto. Está espectacular. Miren, ya hay gente allá practicando el deporte ese que no es kayak, es algo parecido, pero no sé el nombre. Hoy el día está un poquito nublado, pero va a salir el sol, así que con eso no hay problema. Por el momento, miren, una tortilla de papas y adivinen lo que conseguí, miren. Esto me lo comía yo en el crucero todos los días prácticamente, un pancito de hojaldre con chocolate. Y nos cayó el aguacero, miren esto. Ni se ve casi. Esperemos que esto pase de verdad, porque hoy el día yo lo tenía bien agendado, pero bien agendado. Miren, el desayuno estaba espectacular. Esa tortillita de papa, después me cogí unos jamoncitos con un queso y unas nueces, brutal. Entonces, miren, me lo voy a llevar para el postre por la noche. Yo espero que me lo dejen sacar por la puerta. Ricardo ni se atreve a llevar seguro porque él dice que es un bochorno. Lo convencí para que se llevara uno y se va a llevar uno de chocolate. Ay, no pudo resistirse. Miren el área de la piscina que tiene este hotel aquí, justo al lado del desayuno. Miren qué espectacular la vista, qué brutal. ¡Wow! Y miren, aquí tenemos la Torre de Sevilla, el primer rascacielos de aquí de esta provincia. Espectacular. Y para este lado, miren la vista que tenemos al canal, a los puentes, a la ciudad también. Miren para allá. ¡Wow! Brutal, brutal. Bueno, ya nos vamos y yo estoy hoy, miren, en cortos, con camisa un poquito ahí al hombro y no me traje abrigo. Así que vamos a ver cómo está el clima. Ya abrieron las puertas del hotel y esto está bien frío. Pero nada, ya salió el sol. Y caminando yo espero que se me quite y que no necesite virar para acá a buscar mis maones y mi abrigo. Y aparte está haciendo un viento terrible. Pero vamos así. Bueno, como está el día medio nublado y vemos esto aquí, parece como una tienda, yo no sé, está bien bonito. Vamos a ir para allá a ver si conseguimos una sombrillita, por si acaso. Pero vamos a ver si realmente es una tienda, ¿no? Esto es, mira, sí, es un centro comercial. Por fin veo un centro comercial como tal aquí en España. Vamos para allá. Mira, información turística. Cualquier cosa aquí puedes venir a preguntar y salir de tus dudas. Pero está todo cerrado. Esto es como de restaurantes. Vamos a ver. Pero miren, un McDonald's. Miren, aquí lo que hay es muchas tiendas así como estas de pintura. Y me dijo uno de los empleados que hay aquí en un kiosquito que lo más que hay son restaurantes. Pero está de lo más bonito el lugar. Y en la parte de arriba me dicen que hay un cine. Lo único que hoy es sábado y a esta hora que es temprano pues está cerrado obviamente. Aquí hay una tienda que por lo menos está abierta. La única... mira aquí. Puede ser que haya una sombrilla, vamos a ver. Por fin tenemos sombrilla en España. Y miren, esta tiene muchos lugares importantes de aquí de Sevilla como tal cuando la abres. Así que me sirvió para la lluvia y también de souvenir. 7 euros nos costó. Ya estamos en el centro de la ciudad y ya estamos viendo muchos cafés, muchas tienditas ya abiertas. Miren las calles estrechas, que aunque sean estrechas no se dejen llevar. Miren, ahí viene un taxi y ellos saben cómo manejar. Miren esto, Dios mío. Miren. Ellos pasan por esas calles estrechas, así que hay que tener cuidado, no se puede caminar mucho por esos espacios. Pero ahora sí vamos para uno que es peatonal como tal. Me encantan las casitas así con sus balcones, las flores, eso lo hemos visto en Barcelona y aquí me imagino que lo veremos en toda España. Miren esas galletas en forma de corazón. Miren esos conos ahí de salchichones.
Y estos sándwiches están bien grandes. Miren esta fila que hay para una tienda de galletas que todavía no ha abierto. Se llama Monstruo de Laboratorio. Por si acaso les digo que esta es la calle San Eloy. Por si quieren pasar por aquí, darse un paseíto, ver las tiendas, porque hay bastantes tiendas de ropa, de comida, como les dije, hay de prendas también. Así que está de lo más chévere y no hay tráfico. Bueno, tráfico de gente, pero no de carros. Encontramos una tienda aquí que se llama Mosaico Vintage y hoy todo está a 4 euros. Es ropa usada, pero debe estar limpia, así que vamos a mirar por aquí a ver si consigo una camisita de manga larga por lo menos. Mira, este es medium, no me sirve, pero está chévere. Pero mira este, que size será. Este estaría perfecto. Pero no sé el size, tendría que medírmelo a ver. Aguántamelo aquí. Pero miren, tienen pantalones y ropa buena. Miren todos los maones que hay aquí. Mira este. Está muy grande, pero este estilo me gusta. Pero miren, se los dejo saber para que cuando vengan por aquí, por esta calle. Hoy es sábado, no sé si es todos los sábados. Ah, no, mira, tienen aquí como un letrero con los descuentos según las fechas. No se lo pueden medir en la tienda, ya tienen que venir al probador y yo voy a ver si este me sirve porque está perfecto para lo que yo estoy buscando. Me quedó perfecto, mira, me abotona y todo, yo creo que esto es large. Así que me lo llevo por 4 euros. Y el precio regular era de 17 euros. Así que cogí la oferta del viaje acá por España. Estaba buscando también porque para el avión no me traje nada calientito y esto está perfecto, perfecto. Esta es la Universidad de Sevilla, la Facultad de Bellas Artes. Miren qué bonita. Y ya estamos llegando donde queríamos llegar. Vamos para las setas de Sevilla. Estas setas están ya saliendo de la calle donde estábamos y el nombre oficial es Metropol Parasol y son una de las estructuras más modernas de la ciudad. Estas fueron inauguradas en el 2011 y su forma pues evoca a grandes setas, de ahí es el apodo, y está hecha principalmente de madera, siendo considerada una de las estructuras de madera más grandes del mundo. Aquí vas a encontrar un mirador donde vamos a obtener una vista 360 de la ciudad. También hay un acuario, aquí realizan eventos artísticos y exhibiciones y hay también un mercado de productos. Sin embargo, el día de hoy, como es sábado, la entrada no te la venden solamente para el mirador. Te la venden en un paquete, 16 euros, te incluye la entrada al mirador, una película de la historia de Sevilla y entonces un show de luces y otras cosas más. Pero como yo no voy a ir al show de luces ni nada de eso, pues entonces no la voy a comprar. Día en semana, si usted viene, te la venden solamente para el mirador y serían 11 euros. Aquí está el letrero de Sevilla, pero tienes que correr para buscar un spot antes de que se meta alguien a tomarse la foto. Entramos aquí en otra de las calles del casco antiguo. Miren, también muchas tiendas y negocios de comidas y café. Edificios así con sus balcones bien tradicionales aquí. Y esta calle también es peatonal, no pasan carros. Vamos en busca de nuestro imán y miren aquí toda la variedad que tienen. Están a 1 por 2 euros y 3 por 5. Vamos a ver. Estoy buscando uno. Ah, mira. Ay, mira este que brutal. Con las bailarinas de flamenco, pero este está más brutal porque tiene varios lugares ahí interesantes de aquí de Sevilla. Así que este es el que me voy a llevar. Bello, miren. La Santa Iglesia Catedral de Sevilla es una de las joyas más importantes del arte gótico en el mundo y un símbolo de la ciudad. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 1987 junto con el Real Alcázar y el Archivo de Indias. Es la catedral gótica más grande del mundo y la tercera iglesia más grande en general, después de San Pedro en el Vaticano y San Pablo en Londres. Construida sobre la antigua mezquita almohade de Sevilla, conserva partes originales
como el minarete que hoy es la famosa Giralda. Al lado de la catedral, este edificio es el Palacio Arzobispal de Sevilla. Miren qué bonito. No sé si se puede entrar de gratis o no. Ah, no, está cerrado el portón. Pero miren, está muy bonito. Por fuera hay unas muy buenas fotos también. Al otro extremo de la catedral tenemos la Plaza del Triunfo. Miren qué bonita es. Miren esas flores, qué espectaculares. Y este monumento que vemos aquí es el de la Inmaculada Concepción. Bueno, ya hace hambre y además tenemos un bajón de comida americana. O sea, queremos comernos un buen hamburger. Y conseguimos un Five Guys aquí cerquita de la catedral, así que para allá es que vamos. Luce igualito que uno de Estados Unidos, así que vamos a ver. Miren, el alberguito aquí está, me lo dieron bien grande y ya toqué el pan y está frío, no sé por qué, porque me lo acaban de entregar. Bueno, ya comimos, ya estamos contentitos y ready para seguir recorriendo la ciudad. Vamos ahora para el Real Alcázar de Sevilla. Este palacio es el más antiguo en uso del mundo y también ha sido declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es uno de los lugares más turísticos de aquí, de España. Lamentablemente no vamos a poder entrar aquí al Real Alcázar porque todos los boletos para el día de hoy ya están vendidos. Los boletos te los venden online como una semana o unos 4 o 5 días con anticipación, que eso es lo que yo les recomendaría. Y ellos tienen unos boletos que te los venden aquí, pero tienes que estar a las 7:30 para hacer la fila, porque a las 9 de la mañana los comienzan a vender y una vez se vendan ya no tienes oportunidad. Así que yo les recomiendo, miren, comprarlo online. Yo he fallado en todo este viaje de no haber comprado todos esos boletos con anticipación, así que de mi experiencia aprendemos todos. Adivinen qué, conseguimos entrada para el Real Alcázar. Me metí en la página de ellos, la oficial, y entonces habían entradas disponibles, poquitas y en ciertos horarios, en la tarde mayormente. Así que ya tenemos nuestras entradas, miren, para pasado mañana. Y la escogí a las 5 de la tarde, tardecito, para hacer las cosas que yo tenía planificada hacer ese día. Así que inténtenlo si es que les pasa como a mí, que no lo cogen a tiempo por alguna u otra razón. Porque, ¿verdad? Ya les estoy diciendo que es mejor con anticipación. Ahora vamos para la Plaza de España, que es otro lugar de interés aquí en Sevilla. Bueno, por fin vamos a estrenar la sombrilla. Miren qué bonita está. Miren esto. Le voy a dar la vuelta para que ustedes vayan viendo todo lo que tiene. Estamos aquí en un parquecito, aunque hay árboles, pero ustedes saben que cuando llueve los árboles botan más agua que el cielo. Así que nada, aquí vamos a esperar un ratito para poder llegar a la Plaza de España. La Plaza de España fue construida para la Exposición Iberoamericana de 1929. El diseño semicircular representa el abrazo de España a sus antiguas colonias y está orientada hacia el río Guadalquivir como símbolo de conexión con América. Tiene un diámetro de 200 metros y una superficie de más de 50.000 metros cuadrados. Se le conoce como la Venecia sevillana por su canal en forma de media luna que puedes recorrer en barca. Hay 4 puentes que representan los antiguos reinos de España: Castilla, León, Aragón y Navarra. Cada provincia española está representada con un banco de cerámica pintada que muestra mapas, escenas históricas y escudos. Aunque hoy albergan oficinas gubernamentales, fueron originalmente pabellones de exposición. Esta plaza fue escenario de películas como Star Wars Episodio 2, Lawrence de Arabia y El Dictador. Hay una competencia aquí, no sé por qué llegué tarde, pero miren todas estas carrozas con caballos, qué bonita. Nuevo campeón de España, está entregando los premios aquí ahora, miren. Mira, el Real Club de Enganches de Andalucía, esa es la actividad. Y miren aquí la Policía Nacional en sus caballos, me imagino que son parte de lo que es la actividad como tal. Esta plaza está espectacular, espectacular, de las más hermosas que he visto hasta ahora durante mi visita a España.
España. Llevo rato aquí tomándome fotos y fotos porque cada lugar es mucho más hermoso. Así que les recomiendo, si vienen a Sevilla, esta visita a esta plaza no se la pueden perder. Cuando usted venga, si quiere tomarse fotos en los banquitos, ¿verdad?, donde están cada una de las provincias de España, lo que les voy a dejar saber es que está en orden alfabético. Por si acaso buscan uno en específico, pues ya saben que van en ese orden. Cerca de la plaza, miren esta estructura. Yo pensé que esto era un hotel, pues no, es un mercado. El mercado Poderío, así que vamos a entrar para allá. Esto es como un mercado de artesanía, no sé si siempre está aquí o es hoy que lo tienen, pero miren esto aquí, qué brutal está este local. Pues miren, aquí vienen a comprar sus cositas aquí bien sevillanas. Miren estas prendas, tienen aquí velas, más prendas, estolitas. Está muy chévere el sitio. Este edificio antes era un casino y ahora lo utilizan para hacer este tipo de eventos. Por eso yo decía, contra, este edificio tan espectacular para poner unas artesanías, como que no me hacía sentido, pero ahora sí, ahora sí. Ya vamos caminando para el hotel y miren, parece que de aquí hay unas clasecitas de baile bien chévere. ¡Wow, qué nice! Bueno, o unas clasecitas de baile o que vienen aquí a pasarla bien, bien chévere. Esto está al lado aquí de un parque que no sé cuál es el nombre, pero está bien cerquita de la Plaza de España y bien cerquita también del barrio de Triana. Estamos caminando por otra de las calles del barrio de Triana y miren, aquí sí que hay muchos restaurantes, hay buen ambiente y eso que son apenas las 7 de la noche, que después de las 8 que abren más negocios, se pondrá muy bueno. Ya estamos llegando al puente de Triana, de ahí cogemos el paseo de Nuestra Señora de la O y para el hotel. Vamos a descansar y mañana será otro día. En este día nos fuimos para la ciudad de Carmona en autobús y después de llegar a varias estaciones conseguimos la correcta. El boleto salió en 6 euros por persona ida y vuelta y tuvimos que pagar en efectivo, pues no aceptan tarjeta de crédito. La razón para ir a esta ciudad es porque de aquí es el segundo apellido de mi esposo Ricardo y obviamente él quería conocerla. Este apellido es uno toponímico, lo que significa que proviene del nombre de un lugar, en este caso de la ciudad de Carmona, situada en la provincia de Sevilla, Andalucía. Este servía originalmente para identificar a alguien que venía de ese lugar, por ejemplo Juan de Carmona. Con el tiempo, el D fue desapareciendo y el apellido se consolidó como Carmona. Y durante la época de la colonización fue llevado a América Latina. Al llegar, lo primero que vimos fue la Giraldilla de Carmona, nombre popular que recibe la torre campanario de la iglesia de San Pedro. Lamentablemente fuimos un domingo y estaba cerrada. Encontramos la Puerta de Sevilla y el Alcázar de la Puerta de Sevilla, una pequeña fortaleza que corona la puerta. Paseamos por el casco histórico y pasamos un buen rato en la Plaza San Fernando. Esta es la Puerta de Córdoba, que fue construida entre finales del siglo I a.C. y principios del siglo I después de Cristo, y es la salida oriental a la ciudad de Córdoba. De ahí su nombre, y es única en la península ibérica por ser la única puerta romana de 3 arcos de carácter defensivo que se conserva. Sin embargo, debido a la inestabilidad política del siglo II, los arcos laterales fueron cegados y actualmente se encuentran integrados en edificaciones adyacentes. De la Puerta de Córdoba nos fuimos al Mirador de Carmona, donde apreciamos una vista espectacular a sus valles. Y por supuesto que teníamos que probar su gastronomía y pedimos un surtido de croquetas de jamón puchero y carrillas con papa, solomillo al whisky y pinchos de pollo para Ricardo. Y todo estuvo delicioso. Carmona, además de ser parte de la historia de Ricardo, fue una visita que nos emocionó por lo hermosa que es a pesar de ser una ciudad pequeña. Definitivamente valió la pena venir a conocerla.
Ya estamos de regreso en Sevilla y hoy comienza la Feria de Abril y nos vamos a dirigir ahora para el recinto de la feria como tal. Eso queda como unos 37 minutos caminando desde el hotel, pero nada, decidimos que vamos a ir a coger el transporte público. Ya estamos viendo, miren, personas que van a ir para allá, para el área de la feria. Mira qué bonito. Y ya estamos llegando a la parada. Al principio uno le da miedo moverse aquí en transporte público porque hay muchos números de guaguas. Sin embargo, miren, cuando usted busca en Google, usted le aparece los números de la guagua, le dice la parada que usted tiene que ir, si tiene que ir un poquito caminando, que fue lo que hicimos nosotros desde el hotel. Y entonces usted llega aquí a la parada y en la parada le dice los números de las guaguas que paran aquí. Así que poco a poco nos hemos ido como que familiarizando y ya como que se nos hace fácil. Así que no le teman viajar en transporte público si vienen a visitar pues cualquier área de España. Sin embargo, en Barcelona no lo hicimos. Pero mira, aquí llegó una, esta es la 5, ¿ves? Te dice el numerito ahí en la pantalla, no se ve bien por el sol, pero esta es la 5, esta no es. Nosotros estamos esperando o la C2 o la 6, porque en Google te da las opciones de las guaguas y te dice cada cuánto tiempo pasan y todo. Ahí llegó la de nosotros, ¿ves? Dice Feria Prado y C2, así que vamos para allá. Vamos a ver cuánto nos cobran aquí. Buenos días. ¿Qué costo es a las 2 personas? En 2.80 el costo de la guagua, que fueron 1.40 por persona. Eso está buenísimo. Así que recomendado el transporte público aquí en Sevilla, por lo menos, que es donde lo hemos tomado. Aquí va un comité de policías, mire, de camino para la feria. Tenemos que caminar un tramito desde donde nos dejó la guagua. Y miren este edificio, todos esos mensajes que tiene. Esto lo he visto por todas las calles de Sevilla. No sé si es por lo de la feria o si es que siempre están ahí, porque no es como que están bien nuevecitos, pero se ven bien bonitos. Tienen mensajes, ¿ves? Al Rocío con Triana siempre fui, porque este es el barrio Triana como tal. Así que miren qué chévere. Esta feria comenzó como una feria ganadera y entonces poco a poco se fue convirtiendo en lo que es hoy la Feria de Abril, donde pues entonces vienen personas y exponen sus talentos. Hay una muy buena gastronomía aquí de lo que es de Sevilla. La Feria de Abril de Sevilla se celebra como una fiesta tradicional que tiene su origen en una feria ganadera. Fue creada en 1847 cuando dos políticos, uno vasco y otro catalán, propusieron al Ayuntamiento de Sevilla organizar una feria anual en abril para fomentar el comercio de ganado. La primera edición se celebró en el Prado de San Sebastián y tuvo un gran éxito. Con el tiempo, la feria fue perdiendo su carácter exclusivamente comercial y ganadero y se transformó en una semana de gran celebración social y festiva. Hoy en día, la Feria de Abril es un homenaje a las tradiciones andaluzas, incluyendo la música y el baile flamenco, especialmente las sevillanas, la gastronomía típica, la vestimenta tradicional, la cultura ecuestre y los paseos en coche de caballos. Miren, llegamos como que un poco temprano, están limpiando calles, están acomodando unas casetas, que estas casetas son algunas privadas y otras son públicas. Las privadas hay socios que pagan 1.000 euros anuales para poder disfrutar, porque estas casetas, pues ahí es donde entonces ellos comen, beben, disfrutan. Ellos hacen sus espectáculos, ¿verdad?, de flamenco, pero de eso se trata todas estas casetas que están alrededor de todo este recinto. Nos paramos a hablar con unos bomberos para preguntarle exactamente cuándo comenzamos. A las carretas con los caballos ya desde las 12, la 1, ya casi van a ser las 12, así que, y ya los habíamos visto cuando íbamos para la guagua pública. Y entonces nos dieron 2 lugares para ir, que ellos dicen, ustedes van y le dicen, nos podemos tomar una cervecita, que no somos de aquí, te podrían dejar entrar y entonces disfrutar un ratito, ¿verdad?, de lo que esté sucediendo en esa caseta como tal. Nos hablaron de algunas públicas también, pero también puede ser que en alguna de las privadas te den la oportunidad de ir a tomarte por lo menos una cervecita. Así que vamos a esperar un ratito a ver si comienzan a llegar las carretas, los caballos,
para disfrutar un ratito aquí porque ya hoy es nuestro último día en Sevilla. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes pagarían una cuota anual de 1.000 euros para venir a esta actividad? Yo creo que yo, si es a plazo, los pagaría porque de verdad es que esto es una celebración que dura varios días y si usted puede venir cada uno de esos días, mira, yo creo que vale la pena. Estos son varias cuadras que están habilitadas para poner estas casetas. No tienen, miren, cemento, el piso es fango y como están limpiando las calles, parece que le echan agua acá o también ha llovido en estos días, no sé. Pero tráiganse en zapatos que puedan ensuciar. Yo estoy con mis tenis blancos, vamos a ver cómo salen de aquí. Pero mira, ya como que escucho alguna caseta que están con musiquita por allá. Miren estas personas vestidas y este con el instrumento debe de ir para una de las casetas también. Mira, hay unas casetas chiquitas, pero hay otras que son grandes, grandes. Vamos a ir por allá, que ya escucho música. Miren esta caseta, qué grandota. Y ya hay personas allá bailando. ¡Wow! Y aquí también, esta no es tan grande, pero hay muy buen ambiente. Miren, esa es música en la radio. ¡Qué chévere! Entramos y nos dejaron tomarnos unas cervecitas allí como nos habían dicho los bomberos, así que vamos a disfrutarla con esta musiquita de flamenco bien chévere. Mira la casualidad que esta caseta, yo le dije a Ricardo, vamos a entrar a ver si nos venden una cerveza. Pues miren, es que esta caseta es pública, así que entramos. Yo me pedí esta cervecita Estrella que ya la he probado en Barcelona y Ricardo se pidió unas aceitunitas para picar. Así que mira, está el ambiente de lo más chévere. El muchacho nos dijo que hay como alrededor de 13 casetas públicas, o sea que hay que ir preguntando en cada sitio para ver si te dejan entrar. Así que salud, vamos a seguir disfrutando aquí o comenzando a disfrutar de esta feria de abril en Sevilla. Miren la área de la barra donde tienen todo en la parte de atrás, donde te dan tus refrigerios y tus snacks. Y también la comida que ellos venden. Estas casetas las montan desde enero, por lo menos en la que estamos, desde enero hasta ahora. Después las desmontan y en enero vuelven otra vez a montar todo eso. Así que eso da trabajo. Miren esta caseta, el agua se llama. Miren esa fuente ahí. Esto es un restaurante cualquiera de la ciudad. Y entonces miren, tienen esto aquí. Parece que van a hacer un reportaje, pero miren qué grande es, Dios mío. Miren esta de RTV Andalucía, esto es de una televisora porque yo he visto ya la programación de ellos, muy buena. No todos los caballos están en carreta, miren, aquí tienen 3 solitos, ellos vinieron a darse sus traguitos y a esperar ahí a descansar un ratito. También van a encontrar estos kiosquitos para los niños más bien, porque miren, lo que les venden son juguetes y algodones y dulces para los niños. Bueno, y si a usted le gustan estos tipos de dulces, pues también para los adultos. Parece que aquí hay alguien importante que le están haciendo una entrevista porque hay muchas cámaras de televisión, así que yo voy a meter mi cámara por aquí. Muy buenas tardes a todos. Lo primero que me siento muy satisfecho y orgulloso de poder realizar por primera vez el Real de la Feria de Sevilla en este año 25. Una feria que, como todos ustedes saben, vuelve al formato habitual, anterior, y una feria que trasciende no solamente las fronteras de Andalucía, sino también las fronteras de España y del mundo. Y eso supone que decenas de miles de personas nos van a visitar a lo largo de esta semana, personas que vienen precisamente acudiendo a la llamada de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de nuestra alegría. Cruzando la calle vamos a tener este otro espacio que entonces aquí, además de casetas, hay más entretenimiento, ya sea para adultos o para niños. Vamos para allá a ver qué tipo de machinas hay. Miren esto, aquí está de lo más chévere. Miren esta estrella, yo creo que me voy a montar ahí por el aire acondicionado porque ya está haciendo calor. Pero miren, miren, aquí hay muchas machinas.
para niños y para adultos. Y también tienen sus cosas para comer, por si no los dejan entrar a las casetas. Pero nada, ya sabemos que hay unas de gratis. Miren aquella otra estrella, pero aquella no es con aire acondicionado. Está de lo más bien esto aquí para los niños y para los adultos, ya lo saben. El costo de la estrella ya verifiqué 5 euros, no está nada mal, no está nada mal. Esta área no está muy llena, pero yo me imagino que es porque es temprano y aquí como que no hay tantos árboles para cobijarte y darte sombra. Ya salió el sol, yo salí con abrigo porque tenía frío. Pero ya está haciendo un sol, olvídense que no, hay que venir preparado para todo. Miren el gusano, dice máxima sensación, gusano loco. Miren eso me trae buenos recuerdos de mi infancia, pero a esta edad no me voy a montar ahí. Por aquí vamos para la estrella a coger aire acondicionado. Bueno, lo que hay es un abaniquito, pero mira, está mejor que el sol ese de allá afuera. Vamos a ver las vistas desde aquí, a ver qué vemos. De mi lado lo que veo es todo lo que es la feria, las machinas. Miren qué bonitos los colores. Entonces, para el otro lado, miren, para parte de la ciudad, el barrio de Triana. Acá tenemos un puente, ya acá tenemos como más montañitas, edificios. Veo por allá como la torre de una iglesia. Y este carrito se está meneando un montón, no sé por qué. Las estrellas que yo he cogido así van bien suavecitas. Esta no, está bastante rapidita. Estamos detenidos ahora mismo como tal, pero cuando vi el ride anterior estaba bastante rapidito. Allá en el fondo vemos la Torre de Sevilla. Hemos tratado de ir hasta allá, pero de verdad es que con todas las actividades que hemos hecho no nos ha dado tiempo y queda súper cerca del hotel, pero vamos a ver si nos da o no nos da tiempo de ir hasta allá hoy, porque dicen que tienen una vista desde la torre espectacular hacia la ciudad. Llevamos como 5 minutos aquí en la estrella y no nos bajan. Yo creo que hasta que no lleguen clientes aquí no nos paran. Ya me está dando ansiedad, ya me quiero bajar. Miren, aquí estamos viendo las casetas. Miren qué grande esa área. Y vieron que hay árboles, por lo menos ahí hace fresquito de vez en cuando. 7 minutos aquí montado. Ya yo estaba que iba a apretar el botón de stop de emergencia. Pero mira, entonces por 5 euros vale la pena por todo ese tiempo ahí, por lo menos apreciando el paisaje y también cogiendo su fresquito. No era como que el aire estaba wow, qué frío, pero algo es algo. Llegamos a las torres que estábamos viendo desde la estrella y miren, es que esto lo colocan aquí o lo decoran para específicamente la feria. Está espectacular y por aquí es que hacen entrar todas las carretas, todos los caballos y la mayoría de las personas, pues obviamente me imagino tomarse la foto y entonces recorrer el recinto desde el principio, bueno, casi, porque al otro lado veo que también hay más casetas. Pero nosotros llegamos aquí para tomarnos las fotos del recuerdo. Miren todas las carretas que hay. Me imagino que esos son tours que usted coge, paga por eso. Y entonces los paran aquí y les toman la foto, pues obviamente con las torres ahí bien bonitas, bien emblemática y significativa de lo que es el festival. Qué bueno que llegamos a las machinas y nos montamos en la estrella y vimos la torre, porque si no, de verdad es que ni idea de que estaba aquí. Y este es como el punto más emblemático de aquí, de esta feria, por donde todo el mundo entra, se toma la foto, vienen todas las carretas, como les dije, con sus pasajeros a tomarse la foto también. Así que gracias a Dios también que vinimos temprano y pudimos disfrutar, por lo menos tomarnos una cervecita en una de las casetas. Vivimos esa experiencia, caminamos por varias cuadras de aquí y ahora nos corresponde ir al Real Alcázar. ¿Se acuerdan que conseguí taquilla? Pues miren, vamos a ir para allá porque si seguimos aquí el ambiente está muy chévere, pero si no, nos va a coger tarde y a lo mejor perdamos el turno que es a las 4 de la tarde y son
la 1:30 y nos vamos a ir en transporte público, que son como unos 30 minutos, porque con las paradas que hace, se hace más el tiempo. Vamos a comernos algo también antes de ir al Real Alcázar, porque ya estamos con el desayuno y queremos comer paella de aquí de Sevilla. Hemos tenido que correr del agua al lado buscando la parada que es, porque con la actividad pues han desviado algunas rutas de las guaguas y entonces pues gracias a Dios nos dijeron de esta. Yo espero que esta nos lleve por lo menos cerca de donde queremos ir. En el centro histórico también vamos a estar viendo carretas el día de hoy. He visto unas cuantas. En lo que conseguimos un autobús para que nos trajera cerca del Real Alcázar. De verdad es que se nos hizo un poquito tarde y no nos va a dar tiempo de comernos las paellas. Conseguimos aquí un café que nos vamos a comer un sándwichito, o sea, lo vamos a dividir, a compartir, para entonces después que salgamos del Real Alcázar probar la paella de aquí de Sevilla, porque no me quiero ir de Sevilla sin probar la paella. Ya estamos aquí en la entrada del Real Alcázar, hay una filita. Miren, el boleto que yo compré, yo lo compré online y nos especifica que podemos entrar hasta 15 minutos antes o hasta 30 minutos después de la hora en que se especifica en tu boleto. Nosotros estamos súper a tiempo, son las 3:30, nos toca a las 4, en 15 minutitos pues entonces vamos a entrar. Aquí el acceso es con seguridad y todo, te chequean que tú no traigas nada indebido. Aquí tienen este código que pueden accesarlo y entonces tener un audioguía según el idioma que usted prefiera. Lo que pasa es que no tengo suficiente señal, ya mi señal está casi muriéndose, pero mire, sería muy buena idea si tiene buena señal y trae sus audífonos. Aquí tenemos este mapita con la leyenda de los lugares que vamos a estar visitando. Esto también está chévere, yo le voy a tomar una foto y entonces busco la información de cada uno de esos lugares. El Real Alcázar de Sevilla es uno de los palacios más antiguos en uso del mundo y una de las principales atracciones turísticas de España. Es un lugar donde se mezclan más de 1000 años de historia, arte islámico, mudéjar, gótico, renacentista y barroco en un mismo conjunto arquitectónico. Comenzó como una fortaleza musulmana en el siglo X durante el Califato de Córdoba. Tras la conquista fue transformado y ampliado por los reyes cristianos. El Palacio Mudéjar de Pedro I es una de las joyas del recinto, con patios de ensueño, como el patio de las doncellas y azulejos finamente decorados. Tiene salones reales, como el Salón de los Embajadores, con su impresionante cúpula dorada. Sus jardines son exuberantes y llenos de fuentes, naranjos, palmeras y rincones románticos. Estos rincones han sido escenario de películas y series como Juego de Tronos. Su capilla gótica, el palacio renacentista y múltiples patios y estancias muestran la evolución del gusto real a lo largo de los siglos. Terminamos el recorrido por el palacio, es inmenso. Nosotros lo hicimos como en 1 hora, pero realmente yo le saqué foto a la información y entonces pues como iba tomando los videos y eso, pues lo hicimos más rápido, pero si usted quiere detenerse a leer la información, porque usted no va a estar cogiendo videos quizás como yo, pues entonces puede ser que se tarde 1 hora y media, 2 horas viéndolo todo, pero nosotros lo vimos realmente todo. Y de verdad que como quiera lo disfrutamos. Yo me metí hasta por el laberinto, un laberinto que había, no tan profundo, porque si no, no iba a poder como que acordarme salir en el punto en que me había quedado para continuar el recorrido, ¿verdad? En orden. Pero de verdad les recomiendo que visiten este lugar si vienen a Sevilla. Les recuerdo que el costo de la taquilla fueron 15.50 euros. La parada de la guagua está frente al hotel y nosotros todo este tiempo caminando, pero Ricardo dice que sí, que era mejor porque si no estuviéramos, olvídate. Como por Kipic y Chona. Por todo lo que hemos comido, pero ya de verdad que ayer y hoy hemos estado que olvídate, guagua es lo que había, guagua. Pero miren, está bien ubicado este hotel donde estábamos. Tienen sus mesitas afuera, pero realmente a mí me gusta adentro porque ya está haciendo frío. Miren, aparte de paella, ellos tienen un menú bien variado y obviamente tienen tapas. Nosotros pedimos para compartir como un aperitivo un salmorejo,
que eso es como una sopa de tomate o algo así, pero yo sé que es bien típico de aquí y no lo había probado, así que lo vamos a probar. Y entonces también pedimos unos chocos, eso es como unos calamares empanados, pero no es calamar, es como menos gomoso. Ya yo los he probado y me gustaron, así que los pedimos también. Y la paella que no... está bien. Eso, le voy a dejar una aquí, ¿vale? Por si acaso. Gracias. Y la paella que nos recomendó fue la paella de marisco La Señorito, porque esa no tiene cascos así, viene toda limpiecita, así que pasamos menos trabajo. Así luce el salmorejo con jamón ibérico. Miren qué bonito. Vamos a ver qué tal sabe. Vamos a probar. Es frío, no es caliente. Yo esperando una sopita caliente, pero está muy bueno. Y con el jamoncito, que ese jamoncito ibérico es brutal. Así que vamos a esperar por la paella. Y miren la paella, esa paella se ve bien, se ve bien. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, gracias. Anda, está haciendo un vídeo, ¿no? Sí, para YouTube. Ah, Un saludito ahí. Para. Mira, ¿cuál es el nombre suyo? Juan Luis. Juan Luis Juan es Luis el que Espinosa. nos está atendiendo y desde que llegamos súper excelente. Anda, el chato de Triana. Ajá. Vino por ahí porque me pedí una sangría porque se ve bien, está grande pero se ve bien. Vamos a ver. Pero bien. Ahí está muy buena, suavecita como me gustan a mí, pero ahora vamos a probar la paella como tal. Vamos a estar, miren, que echa humo. Ay, vamos a ver. Esta sí está bien buena, está muy buena. Esta es la segunda que hemos probado. Probamos una en Barcelona, pero la de Barcelona está como algunos granos duritos. Yo pensé que era normal, ¿verdad? Es la primera vez que yo como paella en España. Y entonces, pero esta no, esta está bien cocido el arroz, exquisita, de verdad. Recomendado este lugar. Sevilla se ha convertido en una de mis ciudades favoritas. Nos regaló historia, tradición y momentos inolvidables, desde su centro histórico hasta la magia de la Feria de Abril. Definitivamente una ciudad que podría regresar más de una vez. Pero este viaje por España continúa. En el próximo video nos vamos a Córdoba, una ciudad llena de historia, patios llenos de color y rincones que no te puedes perder. Así que si te gustó el video, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Hasta la próxima!